puñaladas y trataba de matarla. El 24 de marzo del 2019, los ecuatorianos iremos a las urnas. Este viernes el CNE aprobó el plan operativo, cronograma y presupuestos para los comicios seccionales. Estados Unidos renovó el sistema de preferencias arancelarias con Ecuador por 3 años. En lo internacional, Martín Vizcarra fue posesionado como nuevo presidente de Perú. Prometió una lucha sin cuartel contra la corrupción. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, dictan prisión preventiva contra un padre que golpeó a su hija con un palo. Podría ser acusado de violación por lesiones en las partes íntimas de la menor. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. Iniciamos de inmediato con la información. Una mujer se salvó de ser asesinada presuntamente por su ex conviviente, a quien acusó de haberle asestado varias puñaladas cuando la llevaba a un lugar donde según ella le iba a quitar la vida. La ciudadana se lanzó del automóvil en movimiento en el que le trasladaba a su aparente agresor. Pese a las heridas, se encuentra estable. Asegura que vivió momentos de terror la mañana de ese viernes, cuando salió a comprar a la esquina de su barrio en la Isla Trinitaria, y de repente apareció un automóvil y dentro de él su ex conviviente. Le dio una puñalada en una de sus piernas y la obligó a ingresar al automotor. Ahí la llevaba amenazada. Un milagro de Dios que mi hija está salva, porque él iba directamente a matarle, que cargaba un revólver. Durante esos minutos recibió 2 heridas más de arma blanca, y aquel sujeto le mencionaba que la iba a asesinar, pero se llenó de valentía y en la avenida del Bombero, en el ingreso a Los Ceibos, se lanzó del carro y así evitó un nuevo caso de femicidio. Y en la altura de Ceibos, el carro iba andando y yo me lancé. Por suerte... ¿Temía por su vida? ¿Corrió peligro al lanzarse con el carro en movimiento? Sí, un señor me jaló porque los carros venían rápido. En ese sector de la ciudad, varias personas que laboraban en ese instante le dieron los primeros auxilios, como el señor Félix González, que hasta se sacó la camiseta para colaborar. Que se subió improvisamente ella, pues no sabíamos qué le pasaba. Se la ve ensangrentada, dice que la ayude, que la querían matar. Por eso me fui al otro lado, saqué la camiseta, le rompí el pantalón, se le dio los primeros auxilios porque estaba sangrando bastante. La ciudadana de 22 años fue trasladada inmediatamente en una ambulancia hasta el Hospital Guayaquil, donde los galenos la estabilizaron y luego de varias horas recibió la alta médica. Me secuestró con un revólver y un cuchillo que me va a matar. Es muy celoso, así, como está de loco. Me dijo que me va a matar a mi hija. Policía de Criminalística, como también de Dinacet, la llevaron a la unidad de flagrancia para que presente la respectiva denuncia. Fue intento de femicidio que le hizo a mi hija, solo que ella se logró tirar del carro y por eso está viva, si no ya estuviera muerta mi hija. Se conocieron hace pocos años y se separaron en el mes de enero luego del primer cumpleaños de su hija, y en la primera semana del mes de marzo ella acudió a la fiscalía a presentar una denuncia y tenía una boleta de auxilio. Ya por el mes de enero ya intentó también matarla, que ella se separó de donde estaban alquilando y se vino a vivir acá donde la mamá, y estos días la ha estado haciendo seguimiento. Aquel ciudadano es acusado de intentar matar a la madre de su hija, que ahora estará en casa pero con resguardo policial. En el momento las unidades de INACET, las unidades investigativas se encuentran haciendo el levantamiento de cámaras y toda la información para llegar a establecer la responsabilidad del ciudadano y la localización del mismo. Informó Charlie Pisa. Familiares de una mujer que fue hallada sin vida en la vía a Balsar en la provincia del Guayas piden a las autoridades que investiguen exhaustivamente el caso. La policía está tras la pista de los involucrados. Fue reportada como desaparecida el pasado 16 de marzo y este jueves la encontraron entre los matorrales, muerta, en el kilómetro 62 de la vía a Balsar. Ella salió a trabajar y en el trayecto de Colimes-Balsar ya no supimos nada de ella, pues el día viernes fue el último mensaje que ella le dio a la mamá y todos estos días
buscándola para nada, para encontrarla muerta, pero no sabemos, es inexplicable su muerte. Laboraba aquí en un hospital del Cantón Balsar aproximadamente 2 meses, de profesión enfermera. Se trasladaba en una motocicleta hasta Colimes, cuál es el último reporte que tuvimos. Hemos hecho algunas búsquedas en el sector rural. Sus familiares piden justicia. Hasta las últimas consecuencias. Ella la secuestraron, o sea, ella no tenía enemigos, ella era una buena persona, no tenía enemigos, y no sabemos por qué le sucedió esto, por qué hicieron eso con mi sobrina. Las autoridades investigan este caso. ¿Qué se presume? ¿Tal vez robo? Posiblemente. ¿Le ve signos de violencia? Aparentemente no. Entre tanto, la familia de la fallecida espera que la policía dé con el paradero de él o los involucrados, informó Roselena Vázquez. La madre del joven que fue asesinado con múltiples disparos en el norte de Guayaquil rompe el silencio y asegura conocer a quienes estarían detrás del asesinato. La policía detuvo a un ciudadano en calidad de sospechoso. Le tenía los días contados y aprovechó que iba en una motocicleta con un amigo y que luego lo vio y corrió inmediatamente por uno de esos callejones en la ciudadela Sauces 4, en el norte de Guayaquil. El sujeto armado se movilizaba en un vehículo y a pocas cuadras lo interceptó y lo acribilló. La policía de criminalística aquí encontró más de 10 indicios balísticos y el cuerpo tenía 7 orificios. La madre de Vicente Gabriel Martínez, de 23 años, asegura que en el mes de noviembre del año anterior intentaron matarlo y desde aquella fecha ella temía que algo le sucediera a su hijo. Y lamentablemente así ocurrió. Ese individuo yo lo vi cuando él salía corriendo con un arma. Venía matando ya a mi hijo. Y no es la primera vez. Ese tipo, ya en el mes de noviembre, él ya intentó matármelo a mi hijo. La Policía Nacional con su unidad especializada DINASET realizaron varios allanamientos. Tenían características y nombres de los supuestos responsables de ese crimen y retuvieron a una persona cuadras más adelante. Mami, ya. Por favor. Pero al único detenido de ese caso le colocaron las esposas en una casa en la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de la ciudad. Él también contó otra parte de esta historia. El que lo mataron, él metió la moto para pegarme un tiro a mí. ¿Hace qué tiempo? Hace un año pasado que yo pagué 1 año en la cárcel, yo estuve preso. Y a mí ellos me hicieron un sicariato después que yo salí de la cárcel con un cabezón que le hice en Dalsa. Yo no voy a pagar un muerto ajeno, yo quiero que me investiguen. Tanto la víctima como el presunto causante de los disparos tienen antecedentes penales por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras que en ese barrio aún están consternados por lo ocurrido la noche de ese jueves, con una nueva muerte violenta registrada en el norte de la urbe porteña, informó Charlie Pisa. Detienen a una mujer de nacionalidad extranjera y a 2 hombres por el asesinato de un conocido publicista en el Cantón El Carmen, en la provincia de Manabí. De acuerdo a testigos, sería la mujer quien actuó como sicaria. Esta es la 7ª muerte violenta registrada en ese Cantón Manabita en lo que va del año. Darlin H., de nacionalidad colombiana, Luis C. y Yandriere fueron detenidos por elementos de la policía de El Carmen. Ellos presuntamente estarían implicados en el asesinato de Miguel M., ocurrido la tarde del jueves en este Cantón Manabita. 2 hombres, una mujer. Con las evidencias, pues se encontró el arma, se encontró las municiones, el vehículo con que actuaron, y las características son muy similares o coinciden perfectamente con las proporcionadas por los testigos presenciales. De acuerdo a los testigos del hecho de sangre, fue la mujer quien ingresó en el taller de publicidad y propinó un balazo a la víctima, lo que en cuestión de minutos le produjo la muerte. Obedece a una violencia común, violencia criminal en este caso. Familiares y amigos mostraron su dolor por el crimen, el 7º de este tipo en lo que va del 2018. Ya hace 7 años atrás habían muerto a cada rato y mataban hasta de por gusto. Hoy en día, de nuevo, hace pocos meses acá, vuelven a haber muertos. Yo pienso... Qué pena que ocurra esto de nuevo en El Carmen, ¿no? En los últimos tiempos estamos viendo que como que estuviéramos dando pasos hacia atrás y eso no lo podemos permitir.
Ante esto, los uniformados aseguran estar trabajando para reducir la ola de violencia que azota el Carmen. Cuando existe estas situaciones, el comando de la subzona Manabí, con todos sus servicios, inmediatamente lo que hacemos es una intervención integral que lo hemos estado realizando y lo vamos a seguir realizando. Se investiga además si la supuesta sicaria colombiana registra antecedentes delictivos en Ecuador o en su país de origen. Desde el Carmen, provincia de Manabí, informó Gisela Moreira. Por unanimidad, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó el plan operativo, el cronograma y el presupuesto para las elecciones del año 2019. Además, se declaró el inicio del periodo electoral. Al interior del Pleno existió discrepancia sobre los más de 141 millones de dólares que se presupuesta para los próximos comicios. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó por unanimidad el plan operativo, cronograma, matriz de riesgos y contingencias, presupuesto y el plan específico técnico de las delegaciones nacionales electorales y provinciales electorales para las elecciones del año 2019. Según se confirmó, el presupuesto para este periodo electoral será de más de 141 millones. Las misiones de observación nacionales e internacionales tengan confianza de que el Consejo Nacional Electoral no le metió la mano, no sumó, no multiplicó votos como algunos actores políticos siempre nos han cuestionado. La consejera Ana Marcela Paredes mostró su negativa, por lo que decidió salir de la sesión. Según ella, el presupuesto calculado sería exagerado. Para un ejercicio democrático en el que ya desde el 2008 venimos invirtiendo enormes sumas de dinero, pues me parece que obviamente no responde a la realidad nacional. Esta moción fue rechazada por los 4 restantes consejeros, quienes coincidieron que el presupuesto se encuentra en concordancia con la política de austeridad del país. Esto tomando en cuenta que se están realizando 2 procesos electorales. Por un lado las seccionales y por otro las de consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que no nos hemos ido en contra de los principios de austeridad. Es un presupuesto apegado a la realidad, tiene muchas medidas de austeridad, tomando en cuenta que en un solo día se van a realizar 2 procesos electorales. La papeleta para aquellos ciudadanos que se postulen al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social contendría una lista de mujeres, otra de hombres y otra para pueblos y nacionalidades indígenas. Puede ser de este porte tan larga como sea, es decir, en temas de diseños y papelería nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la norma y obviamente al número de postulantes. El Consejo Nacional Electoral prevé cerrar el registro electoral en 13.425.896 electores, de los cuales 427.000 estarían empadronados en el extranjero. Por ese número de personas que van a sufragar es que vamos a tener un total de 39.814 juntas receptoras del voto. ¿Por qué? Porque cada una de esas juntas va a estar integrada por 350 electores. Declarado también el inicio del periodo electoral, se informó que el 24 de marzo de 2019 será la fecha de realización de las elecciones, informó Javier Rosero. Martín Vizcarra es el nuevo presidente de Perú tras asumir el cargo ante el Congreso. Vizcarra, quien fue embajador de Perú en Canadá, prometió hacer un cambio de gabinete, además de proponer un pacto social para luchar contra la corrupción. La integridad física y moral de la República y la independencia de sus instituciones democráticas, y que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú. Ha sido el juramento del nuevo. Perú tiene nuevo presidente. Se trata de Martín Vizcarra, quien juró el cargo tras la salida de Pedro Pablo Kuczynski. El Congreso finalmente aceptó la renuncia en medio de una tensión política. En su primer discurso dio un mensaje contundente para frenar la corrupción en el país. Y estamos comprometidos a desmontar y denunciar todo esquema corrupto que funcione en cualquier área del Estado. No va a temblarnos la mano para llevar adelante las medidas necesarias para sacar al Perú de la situación actual. Además, indicó que hará un cambio total en su gabinete. Debemos aportar y apoyar ese deseo, uniéndonos con la firme promesa de solucionar los problemas que se presenten y dejar de lado las diferencias políticas.
En unos días, cuando esté constituido el nuevo gabinete, que será completamente nuevo, él o la presidenta del Consejo de Ministros dará el detalle de las políticas de Estado que emprenderemos. Poco antes de acudir a la sede del Congreso para jurar la jefatura de Estado, fue condecorado por la canciller Cayetana Aljovín. Esto responde a la labor que cumplió como embajador de Perú en Canadá, cargo que ocupó hasta el jueves. Martín Vizcarra, de 55 años, se considera un hombre pragmático y austero. Es ingeniero civil. Gran parte de su vida estuvo alejado de la política por dedicarse al negocio de la construcción. El primer compromiso diplomático al que se enfrenta es la intervención en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Lima, con la asistencia de 30 mandatarios, entre ellos Donald Trump. Vizcarra gobernará hasta julio de 2021, fecha en la que culminaría su mandato Kuczynski. Es el presidente del Congreso quien en estos momentos impone la banda presidencial al nuevo presidente de nuestro país, Martín Vizcarra. Informó Adriana Peralta. Enseguida, dictan prisión preventiva contra un padre que golpeó a su hija con un palo. Podría ser acusado de violación por lesiones en las partes íntimas de la menor. En Quito dictan prisión preventiva contra un sujeto acusado de agredir a su hija con un palo. Uno de los golpes habría afectado las partes íntimas de la menor, por lo que el hombre podría ser acusado de violación. Sucedió al interior de una vivienda en la parroquia de Pintac. Supuestamente el padre castigó a su hija de 9 años por no haber cumplido con las obligaciones de hogar. Según el parte policial, uno de los golpes lesionó su parte íntima. El examen médico legista confirmó que hubo agresión. La médico legista prácticamente determina que hubo una presunta violación, producto del objeto contundente. El padre fue detenido en la casa. La menor, asistida por agentes de la DINAPEN, intentó justificar los golpes y la agresión. Supuestamente dijo que nunca quiso hacer daño a la niña, que está arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Al ingresar la policía al domicilio, verifica el interior, la prenda de vestir de la niña, y constata de que efectivamente existían máculas de sangre en el mismo. En la audiencia de flagrancia, el juez penal ordenó prisión preventiva por 30 días por el presunto delito de violación. La menor recibe ayuda psicológica para superar los golpes que presuntamente le propinó su propio padre. La violación, como está estipulado en el Código Orgánico Integral Penal, manifiesta de que no necesariamente la violación tiene que ser con un acto sexual. Un hecho que debe llegar a la conciencia de los padres o de quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a menores. Un descuido o un momento de rabia puede traer consecuencias fatales. Las medidas correctivas que tomen los padres con sus hijos deben ser bien realizadas y bien no dejarnos llevar por el momento, porque muchos de los casos conllevan a consecuencias fatales. Un caso que deja una familia dividida, el padre preso, la madre con sentimientos encontrados, su pequeña afectada supuestamente por el castigo que le propinó el progenitor. A su corta edad seguramente más pudo las ganas de jugar que cumplir con las tareas de casa, mejor dicho, actividades de grandes. En Quito informó Iván Casamen. Gobierno estadounidense renovó el sistema generalizado de preferencias de SGP por 3 años, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2020. La medida es retroactiva. Desde el sector exportador y de las cámaras se demanda un acuerdo comercial a largo plazo. Con la aprobación de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a la ley Omnibus, aprobada en primera instancia por la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano, es un hecho la renovación del sistema generalizado de preferencias de SGP para 122 países, entre estos el nuestro. El gobierno nacional fue el primero en reaccionar. Son alrededor de $300 millones en exportaciones ecuatorianas no petroleras que anualmente se envían a los Estados Unidos, lo que significa cerca de $40 millones en aranceles que se dejan de pagar gracias a la renovación del SGP, que culminó el pasado 31 de diciembre. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores FEDEXPOR se pide ir más allá. Porque no podemos seguir dependiendo de este tipo de preferencias que son unilaterales y que restan soberanía al país.
enhorabuena, vamos a tener 3 años más este programa. No existe la seguridad de que se mantenga todo el tiempo y de que sea renovado después. A Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio de Quito le preocupa que cada 3 años tengamos que estar cruzando los dedos para obtener beneficios. Es necesario incrementar nuestras exportaciones, es necesario atraer inversión extranjera directa para fortalecer la dolarización. Y para esto se debe firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales posibles. Daniel Legarda de FedExport está seguro que la salida es un acuerdo comercial definitivo con los Estados Unidos. A través de un acuerdo de libre comercio, partiendo de la base que ya tenemos con la Unión Europea, es imprescindible para nuestro país en el objetivo de profundizar las exportaciones, de buscar mayores ingresos por exportaciones y que ahí puedan crecer las empresas, que ahí puedan crecer nuestros ingresos y podamos sostener la economía. Si no, la única alternativa, que no es viable, es la deuda. Del sistema generalizado de preferencias arancelarias se benefician países en vías de desarrollo. Noticias que benefician a más de 840 productores exportadores, a más de 300 productos que actualmente vienen de empresas grandes, medianas y pequeñas, productos que llegan a los Estados Unidos con incentivos. Pero no nos conformamos con esto, vamos por más. Necesitamos ir a fortalecer dichos acuerdos, no solamente a estos 3 años que nos han dado. Vamos a buscar fortalecer relaciones en el largo plazo. Informó Héctor Romero. Y el presidente Lenín Moreno se pronunció en torno a la renovación del acuerdo firmado con Estados Unidos. El jefe de Estado expresó: buenas noticias, presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó la renovación del sistema generalizado de preferencias. Con esto se renuevan las preferencias arancelarias para productos ecuatorianos, nuevas oportunidades de empleo y beneficios para nuestra economía. Además, Babahoyo fue declarado en emergencia tras graves inundaciones. Amigos, ya estamos de regreso para informarles que se declara la emergencia en Babahoyo ante la presente etapa invernal como medida para atender a las casi 2.000 familias afectadas. La Secretaría de Riesgos pidió en la sesión que se activen todas las mesas que integran el organismo. El desbordamiento de 9 ríos en el cantón Babahoyo ha afectado a aproximadamente 1.800 familias en lo que va de la época invernal. Una de esas familias es la de Pilar Hernández. El agua ingresó a su vivienda en el recinto La Ángela. Más se inundó esto, ahí más subió el agua. Ya estamos asustados con esta agua. Pimocha es una de las 5 parroquias afectadas por el invierno en el cantón Babahoyo, la que posee el mayor número de recintos anegados. En sesión del COE, la secretaria de Riesgos de la Zona 5 mencionó que estos problemas se repiten cada año. Que se especifique qué es lo que se va a hacer en esta intervención o esta declaratoria de emergencia para que a lo mejor en un siguiente año no volvamos a hacer una declaratoria de emergencia para atender las mismas situaciones. Entonces, que sea concreto. A propósito de esto, el alcalde Johnny Terán mencionó: los sectores que se aíslan y que tenemos que entrar por canoa o por vía fluvial son los caminos vecinales. Hay comunidades enteras que no tienen un solo camino para poder llevar. Es uno de los motivos para que este viernes el COE local declarara la emergencia en el cantón Babahoyo. El año pasado la declaratoria de emergencia la hicimos sobre $700.000, invertimos 280.000 únicamente. Ahora lo estamos haciendo por una cantidad parecida y esperamos también no tener que usar tanto y que este invierno, que para nosotros recién comienza, ahora sí, recién comienza, lo más fuerte, tenemos que estar preparados. En Babahoyo, la declaratoria de emergencia tendrá una duración de aproximadamente 90 días. 11 familias se encuentran en hogares acogientes hasta la presente fecha. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. La vicepresidenta María Alejandra Vicuña llegó a una de las casas de salud del sur de Guayaquil para visitar a los afectados del ataque registrado en Esmeraldas. La segunda mandataria se reunió a puerta cerrada con los familiares de los heridos y reiteró el apoyo del gobierno a los afectados por este hecho.
La Comisión de Tránsito del Ecuador informa a la ciudadanía en general que el día de mañana, sábado 24 de marzo de 2018, habrá atención en la unidad de brevetación y títulos habilitantes, ubicada en las calles Chile entre Brasil y Cuenca, en el horario de 8 de la mañana hasta 13 horas. Es importante aclarar que solo se atenderán los turnos para obtención y renovación de licencias cuyos turnos fueron generados para los días 21 y 22 de marzo y que por problemas en el sistema de la ANT no fueron atendidos. Visitar 7 iglesias en Semana Santa es parte de las tradiciones de los católicos. Este lunes en la noticia de las 22 horas, los llevamos a recorrer los templos más tradicionales de Guayaquil.